Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles una vez más para este tiempo de estudio que el Eterno nos concede para deleitarnos en su palabra. Soy Eliyahu Boz Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la quinta aliyá de la parashá número 8 que lleva por nombre Vayislach y que significa y envió. Esta aliyá la podemos encontrar en Bereshit o Génesis capítulos 34:1 al 35:13. Antes de empezar damos gracias al que hace de las nubes su carro de guerra, el que anda sobre las alas del viento y fundó la tierra en sus cimientos. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin venatan lanue torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Empezamos en el capítulo 34 de Génesis o Bereshit, capítulo 2, donde nos dice la preciosa Torah. Y cuando la vio Shechem, hijo de Hamor, Jebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la humilló. Dina había salido a conocer las lugareñas. En esto la ve el hijo del rey de aquella tierra y el pasaje nos muestra que la humilló. La manera de entender este acto es ver la codicia sexual que allí se manifestó. Por eso el príncipe, abusando de su poder, la viola. Esta palabra humilló viene del hebreo aná, que lo podemos encontrar en la concordancia Strong con el número 6031 y significa deshonrar, dominar, forzar, humillar, molestar, violar, violencia. Como enseñanza podemos rescatar de este acto bochornoso y de falta de dominio propio las consecuencias que no se harían esperar por mucho tiempo y que efectivamente no solo enlutarían las vidas de los responsables, sino que romperían con la paz de aquellos que fueron afectados directamente y reaccionaron a su criterio sin discernir las posibles consecuencias. El capítulo 34, versículo 7 nos sigue refiriendo: y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera porque Shechem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debía hacerse. Este acto vergonzoso provocó ira en los hijos de Jacob. Ellos entendieron que de esta manera había entrado la contaminación a la familia y por consiguiente a toda la generación que vendría después de ellos. Este pecado se manifestó en dos direcciones. Una, el acto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con el agravante que fue a la fuerza, y la otra por el hecho de que había sido con un incircunciso. Un linaje santo no debe contaminarse con quien no lo es, porque esto se llama yugo desigual. Esto lo manda la Escritura conforme a Corintiyim Bet o 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, que nos dice: no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? Cada vez que se viola este principio hay problemas. El capítulo 35 de Bereshit, versículo 1, nos sigue narrando. Entonces Elohim dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esab. Después que sus hijos mataron a todos los varones y saquearon la ciudad, Jacob se vio forzado a abandonar el lugar donde habían acampado. Fue entonces cuando Yod-Heh-Vab-Heh lo envió a aquel lugar que se había convertido en un refugio para él tiempo atrás. El lugar que él mismo llama Casa de Elohim. A nivel de remes o segundo nivel de interpretación exegética, entendemos que solo en la casa de Elohim encontramos refugio y protección. Como dijera el salmista en el Salmo 84, qué hermosas son tus moradas, oh Yod-Heh-Vab-Heh de los ejércitos. Cómo suspiro y me consumo por los atrios de Yod-Heh-Vab-Heh, mi corazón y mi carne claman por el Elohim vivo. Hasta el gorrión ha encontrado un hogar y la golondrina un nido donde poner sus polluelos, junto a tu gran altar. Oh Yod-Heh-Vab-Heh de los ejércitos, Rey mío y Elohim mío. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta en la casa de mi Elohim a vivir en las carpas del malvado.
Continuamos en el capítulo 35, versículo 2 de Génesis o Bereshit. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Para llegar a casa de Elohim, a la presencia de Yod-Heh-Vav-Heh, Betel, debemos despojarnos de toda contaminación espiritual, es decir, todo aquello que es desagradable para nuestro Elohim. Todo esto tiene que ser desechado, y a nivel de remes encontramos 3 etapas para una preparación antes de llegar a la presencia del Altísimo. La primera de ellas sería quitar los dioses extranjeros. Esto implica sacar de nuestra vida todo vestigio de idolatría o todo aquello que haya sido objeto de culto pagano. Un ídolo no solamente es una imagen o una estatua, sino todo aquello que suplanta el lugar que solo le pertenece a Yod-Heh-Vav-Heh en nuestras vidas. En segundo lugar, podríamos hablar de purificarse. Esta etapa implica, entre varias cosas, el tevilá o la inmersión, y cabe resaltar que esta purificación lleva incluida como primera instancia el teshuvá o arrepentimiento, retorno, así como la renovación o restauración de la comunión con el Eterno. Tercer aspecto, muden los vestidos. Esto implica un cambio de vida. El Rab Shaul dijo en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Elohim en justicia y santidad de verdad. Y el capítulo 35, versículos 4 y 5 de Bereshit nos dicen: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Shechem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué hizo llenar de gran terror a las naciones vecinas? Esta pregunta la podemos responder diciendo que todas estas naciones estaban inmersas en el paganismo y la idolatría, llenos de los actos abominables a Yod-Heh-Vav-Heh que están definidos en Deuteronomio Devarim capítulo 18 versículo 9, que hablan al respecto: cuando ustedes entren en la tierra que Yod-Heh-Vav-Heh su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, el sortílego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas o ruajim, o uno que practique la necromancia. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yod-Heh-Vav-Heh, y a causa de estas abominaciones el Eterno su Elohim los está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro con Yod-Heh-Vav-Heh su Elohim. Al ver las naciones que Jacob se deshizo de los dioses paganos, así como de toda su indumentaria, y que no les había sucedido nada, temieron en gran manera y los dejaron tranquilos. Si analizamos bien esta narración, entendemos que la idolatría mantiene a la gente bajo temor y sugestión. El principal temor que tiene el que practica la idolatría es que si la deja, algo malo le puede suceder. Al ver que a Jacob nada le sucedió, entendieron que con él estaba un ser superior y más poderoso que todas esas deidades juntas. En otras palabras, la idolatría es igual a esclavitud, fidelidad a Yod-Heh-Vav-Heh es igual a libertad. Y en el capítulo 35, finalizando Bereshit, versículo 7, nos dice: y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí Elohim se le había manifestado cuando huía de su hermano. De la experiencia que Jacob tuvo en ese lugar, que de una piedra como testigo visible, ahora erigiría un altar. Un altar es un punto de encuentro con Yod-Heh-Vav-Heh, es donde la criatura se encuentra con su creador. Por eso es tan importante que en nuestras casas hagamos ese altar, y ese altar se llama Shabbat. Capítulo 35, versículo 11 de Bereshit. También le dijo Elohim: yo soy el Elohim todo suficiente. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, una congregación de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Yod-Heh-Vav-Heh se presentaba ante Jacob como el Shaddai, el todo suficiente, es decir, que solo él era suficiente
para cubrir sus necesidades, ya sea sustento, protección, felicidad, prosperidad, bienestar o cualquier otra. Aquí el Altísimo, el Jaelión, reafirma la promesa dada a Abraham. Esta promesa de dimensiones proféticas incluía a la nación de Israel, así como a una multitud de naciones que serían injertadas a él. Como dijera el profeta en Isaías 14, versículo 1. Pero Yod-Heh-Vab-Heh perdonará a Jacob y volverá a elegir a Israel y los establecerá en su propia tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se adherirán a la casa de Jacob. Toda Rabá, muchas gracias, Santo Melech, de toda forma de vida, que estás vestido con toda gloria, magnificencia y majestad, porque tu poder creador no se restringe ni deja de lado áreas tan sensibles e importantes como nuestra intimidad sexual. Gracias porque siempre nos estás mostrando con tu bendita palabra aspectos de nuestra vieja naturaleza a los que debemos renunciar si es nuestro real deseo ver la bendición dentro de tu reino majestuoso y para pureza de nuestras generaciones venideras. Como para ti es tan importante que la sexualidad se dé como algo agradable y placentero, pero en el ámbito del matrimonio, sin ninguna codicia y para fines de procreación de un linaje santo que honre tu santo nombre, sin ningún tipo de codicia, egoísmo, inmoralidad, depravación o autosatisfacción. El ejemplo, Abba, que a través de Hamor nos das en cuanto a su codicia sexual, posterior violación a Dina y las consecuencias de lo que hicieron sus hermanos por vengarla, engañando y pasando a espada a los habitantes de Shechem con la circuncisión, nos sirve para llevar delante de tu trono de gracia todo aquello que esté dentro de nosotros y sea contrario a tu propósito para nuestra vida sexual y así alcanzar plenitud, libertad y sanar toda mala práctica viciada del pasado. Adonai Elohai Gadalta Meod. Adonai mi Elohim, tú eres grandioso porque nos das pautas de dominio propio para evitar incurrir en relaciones íntimas fuera del contexto del matrimonio y así evitar las consecuencias negativas de una mala decisión que pueda afectar a nuestras futuras generaciones. El agravante de hacerlo con personas que además no sean de Torah, porque si no existe un criterio moral unificado para tomar cualquier tipo de decisión en conjunto, muy probablemente si no está basado en tu instrucción perfecta, eso no terminará bien, porque conforme a tu bendita palabra, es una yunta de justicia y anarquía a la vez, de luz y oscuridad. Porque si queremos edificar ese Betel, ese lugar donde habite tu presencia, debemos aprender a hacer distinción entre las prácticas que son agradables a ti y las que no lo son, estando sujetos a ti con temor reverente y plena sujeción, porque es ahí, Abba eterno, que nos haces fecundos y adquiere valor para ti que se multiplique siguiendo tus consejos, siguiendo tus pasos de verdad, preservando así a tu nación santa y linaje escogido para buenas obras en tu plan de redención, tu sustancia misma, noble Adón y Mesías Yeshua. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos en el estudio de la quinta aliyah de la Parashá Vayislach. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo continúa permitiendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.